Nosotros somos el equipo 7, integrado por Díaz Godínez, Kenia Lisset, Ocadi Sarabia, Edwin Moisés, Ortega Muñoz, Alan Yair y Rosales Romero, Irisanaí. Y a continuación presentaremos el tema de acabados superficiales. El acabado es un proceso de fabricación empleado en la manufactura, cuya finalidad es obtener una superficie con características adecuadas para la aplicación particular del producto que se está manufacturando. Esto incluye, mas no es limitado a la cosmética del producto. En algunos casos, el proceso de acabado puede tener la finalidad adicional de lograr que el producto entre en especificaciones dimensionales. La elección de los procedimientos adecuados para la satisfacción de los requerimientos funcionales adquiere una gran importancia y se hace necesario para el proyectista tener conocimiento de los sistemas de acabados y de los métodos empleados para satisfacer cada una de las necesidades a cubrir. Los objetivos funcionales a cumplir por una superficie se pueden clasificar en protectores, resistencia a la oxidación y corrosión, resistencia a la torsión. Decorativos, mejora del aspecto. Tecnológicos, disminución o aumento del rozamiento. Resistencia al desgaste con los consiguientes beneficios de mantenimiento de juegos, facilidad de intercambiabilidad, resistencia a la fatiga, reflectividad, prevención de gripado, mejorar la soldabilidad, conductividad o aislamiento eléctrico. Una pieza tiene superficies diferenciadas según la función de cada una de ellas. Se clasifican en superficies funcionales. Son aquellas que van a estar en contacto dinámico con otras, es decir, que entre ellas existe movimiento. Requiere un acabado superficial muy fino. Superficies de apoyo. Son las que van a mantener un contacto estático con otras superficies de piezas diferentes. Estas superficies requieren un acabado intermedio. Superficies libres. No están en contacto con otras piezas. Es suficiente un acabado superficial regular. Cualidades de las superficies. Las rugosidades son irregularidades de paso en las superficies mecanizadas, debido a la acción cortante de los dientes de las herramientas. La medida que se emplea más comúnmente para la textura de una superficie es su rugosidad, y se obtiene por medio del promedio de las desviaciones verticales a partir de la superficie nominal, en una longitud especificada de la superficie. Las ondulaciones son irregularidades más espaciadas y pueden producirse por fricción de la máquina, herramienta o de la pieza por vibraciones. A continuación se muestra un video que habla acerca de la rugosidad. Bueno, ahora les tengo que dar esta base teórica que es la rugosidad de materiales, porque vamos a estar utilizando para unas cosas más adelante la pérdida de perfección. Y bueno, todo material cortado por otro material implica tener imperfecciones, ya que ningún material corta perfectamente. Siempre va a haber pequeños intersticios o hoyos o rajadas, etcétera. Cualquier tipo de cosa imperfecta. Las imperfecciones crean una superficie áspera. Áspera literal, o sea, no creo que en áspera teórica, áspera... Nada, literalmente lo sienten y sienten eso rasposo. Por ejemplo, aquí va a haber un cráter por aquí, espacio ondulado, hay una altura de ondulación, dirección de la orientación, hay una grieta. Si te acercas más, vas a ver la altura de la rugosidad y el ancho de la rugosidad, etc. Y lo importante de cómo lo miden es, pues simplemente van haciendo un promedio ponderado. Entonces van viendo, a veces baja, a veces sube, a veces baja. Entonces aquí importa mucho la variación y el promedio. Entonces el promedio importa, pero pues a veces que si el promedio si sube demasiado y baja demasiado, pues va a tachar y va a ser cero. Y pues tú dirías, ah, la rugosidad es casi cero, pero no, porque la variación es muy alta. Entonces lo que nos importaría en material es que la variación sea baja y un promedio centrado. Entonces rugosidad, eso que les dije rasposo ya les suena a que va a haber una pérdida de fricción. Tenemos una base de datos muy amplia en internet, en los libros, etcétera, de la rugosidad de materiales. De hecho, aquí traje tablas. Son al azar nada más para que se den cuenta de qué tipos de materiales hay. Por ejemplo, vidrios, tuberías de vidrios, acero, teja, asfalto, etcétera. Hay un buen de cosas. Entonces aquí también pueden ver, entre más alta la rugosidad, peor. Entonces, por ejemplo, zonas inundadas, mucha maleza, pues 5000 de rugosidad. Eso suena muy lógico. El agua va a estar fluyendo en ramas, hojas, troncos, etcétera. Pero bueno, vamos a algo más normal. Por ejemplo, el acero normal. El acero liso tiene 1 de rugosidad.
¿Cómo se compara con eso con otros materiales? Pues digamos, vidrio tiene 0.3, o sea, casi nada. El vidrio es muy liso, si lo tocan van a sentirlo. Y bueno, así podemos comparar más o menos numéricamente qué tan rugoso es el material. Típicamente vamos a estar utilizando el acero para las tuberías. Y bueno, rugosidad relativa es otro tema muy interesante. De hecho, técnicamente no más rugosidad entre el diámetro. ¿Por qué entre diámetros? Simplemente para estandarizarlo. Es decir, cuando te digan la rugosidad, pues obviamente si es un diámetro muy grande y pues la rugosidad es alta, pero pues el diámetro está enorme, no nos va a importar mucho. Imagínense una tubería de 10 metros y me dices, no, pues es que sí está rasposito, pero pues esos 10 metros no se comparan en nada. Vamos bien, digamos, esa rugosidad de 1 milímetro no se compara en nada a las 10 metros que vamos a estar funcionando. Pero por otro lado, si me dices que vamos a estar trabajando, no sé, en una tubería de 10 centímetros y me dices que es el mismo milímetro, pues ahí sí ya viene siendo un porcentaje considerable. Entonces es una forma de estandarizarlo, o sea, para que podamos comparar rápidamente si sí es realmente rugoso o no. Entonces, este concepto es muy útil para calcular fricción, ahorita van a ver, y se hace por medio simplemente de la división del diámetro. Muy importante que tienen que tener unidades del mismo tipo. Si es milímetros, cámbialo a milímetros. Si son centímetros, a centímetros. Si son kilómetros a kilómetros, lo que sea. Y finalmente, aquí es lo que les quería dar, el factor de fricción. Vienen siendo las pérdidas de fricción por tracción en pared, fricción de arrastre. Es decir, todo esto está chocando, ya les había dicho de la rugosidad. Se pierde energía por dichas pérdidas y las pérdidas dependen importantemente del trayecto. Entre más tubería haya, más pérdida hay. Símbolos para la textura de la superficie. Aplicaremos las reglas dadas en la norma ISO 1302-2002. El símbolo gráfico y sus componentes debe dibujarse de acuerdo con la norma UNE 1037783, ampliada con la ISO 1302-2002. El símbolo que designa los parámetros de la textura de una superficie es una marca de revisión. Está formado por dos trazos desiguales inclinados aproximadamente 60 grados, con relación a la línea que representa la superficie considerada, como se muestra en la figura 1.1. Si el mecanizado debe realizarse mediante arranque de viruta, se añade una línea a la imagen anterior, quedando como la figura 1.2. Si no se permite el arranque de viruta, debe añadirse al símbolo básico un círculo, como se muestra en la figura 1.3. Cuando se trata de indicar características especiales del estado superficial, el trazo largo se completa con otro horizontal, tal y como se observa en la figura 1.4. Estas son algunas de las indicaciones que pueden añadirse. Número 1. Valor de la rugosidad superficial deseada. Número 2. Proceso de fabricación, tratamiento o recubrimiento. Número 3. Longitud base o zona de medición de la rugosidad. Número 4. Dirección de las estrías de mecanizado. Número 5. Sobremedida o excedente en el mecanizado. Número 6. Otros valores de rugosidad. Métodos para dar acabados superficiales. La siguiente tabla muestra los rangos típicos de valores de rugosidad superficial que pueden obtenerse mediante métodos de fabricación. A continuación, algunos ejemplos. En el siguiente video se muestra cómo se realizan las cotas en AutoCAD. Conclusión. Como hemos visto, los acabados superficiales son de vital importancia para cualquier pieza o diseño a realizar.
De acuerdo en los diferentes tipos de acabados, nosotros como ingenieros tendremos la capacidad de saber elegir el acabado final que más se adecua a la pieza o a la necesidad del trabajo que tendrá que desempeñar la pieza, basándonos en tablas o en manuales para un buen acabado y rendimiento de la pieza, así como dominar su uso en los softwares de diseño como lo es AutoCAD.